¿Qué podemos hacer entonces para evitar esas incómodas llamadas? Vamos a resolver dudas con el abogado Raúl Alonso de la Unión de Consumidores. Muy buenos días, Raúl. Hola, buenos días. Da la sensación, porque escuchábamos esas opiniones, es un poco la sensación extendida, yo creo, hablan de que a todas horas se producen esas llamadas. ¿Cómo se puede explicar? ¿Se están saltando estas empresas la norma o es que hay un resquicio para continuar haciendo esas llamadas? Nosotros creemos que se están saltando la norma, pero también creemos que hay todavía algunos resquicios. Vamos a ver, la norma es verdad que todavía es muy joven para que el efecto ya sea, digamos, tenga una eficacia adecuada, ¿no? Pero ¿cuál es la forma de esos resquicios que permiten a veces todavía seguir haciéndolo? Pues muchas veces nuestras propias compañías telefónicas, uno de los casos clásicos, ¿no? Acosadores telefónicos que los llamamos ya, ¿no? Para vender productos telefónicos, el de nuestra propia compañía. Normalmente cuando contratamos hay cláusulas sobre protección de datos en las cuales autorizamos precisamente ese tipo de cuestiones. Entonces, eso se puede revocar, pero mientras esté vigente tendrán la autorización para poder seguir haciéndolo. Claro, que muchas veces está en una letra tan pequeña que a veces, claro, y en no sé cuántas hojas, a veces cuesta hasta leerlo. Claro, entonces, esa es una de las vías por las que pueden penetrar. Es más, con la informática, cada vez que estamos, pasa hasta con la prensa. Ahora con la prensa, si no aceptamos determinadas, si queremos que sea gratuita, si no aceptamos determinadas cookies y determinadas cláusulas, no con la prensa, con alguna prensa, ¿no? Automáticamente estamos permitiendo cesión de datos, no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Entonces, todas esas cláusulas tiene que tener cuidado el propio usuario. También es verdad que siempre son revocables, o sea, es una decisión del consumidor, del usuario, el decidir si en un momento dado le interesa recibir. A mí me puede interesar recibir ofertas de viajes. Me gusta mucho viajar, ojalá pudiera, pero me gusta mucho viajar. Y cada cierto tiempo estar al día. Claro, estar al día y que se oferte, vale, perfecto. Pero es una decisión voluntaria. Pero el día que digo, mira, es que ya no viajo más, no quiero más, puedo revocar. Para revocar esa autorización. Primero tenemos que ser conscientes a quién hemos autorizado. Eso es difícil a veces. Claro, si no lo sabemos hay una cláusula también, una forma general digamos de revocación o de limitación, que es la lista Robinson. La lista Robinson es una lista en la que uno se inscribe y que es verdad que el efecto no es inmediato, el efecto normalmente es a partir de los 2 meses y lo que hace es obliga a los publicitarios, a estas compañías que publicitan, a verificar si estás inscrito. Y si estás inscrito, con las limitaciones que estés inscrito, no pueden hacer ese tipo de publicidad. Hacerla si no hay algún tipo de autorización de ese consumidor es una infracción. Además, perseguible por la Agencia de Protección de Datos. Por lo tanto, también ante cualquier duda, lo que podemos hacer también es dirigirnos a la Agencia de Protección de Datos. Se puede hacer por Internet, la Agencia de Protección de Datos tiene un montón de guías, además muy sencillas, por Internet, muy fáciles de entender, tiene sistema de acceso también telemático, tiene acceso telefónico. Entonces, cuando tenemos esa duda, podemos también dirigirnos a la Agencia de Protección de Datos. Y otra fórmula también, lo ha dicho una de las oyentes, de las que habéis entrevistado, si es por el móvil, el bloqueo de llamadas. En el momento que identificamos que una llamada es de spam telefónico, puedo bloquear ese número de tal forma que no voy a volver a recibir llamadas de ese número. Por cierto, que a veces el propio móvil ya nos dice remitente sospechoso, sí, denunciado incluso por fraude, claro, y demás. Los móviles más avanzados los suelen traer, ya te va advirtiendo. Con lo cual, y luego, evidentemente, lo que no vamos a poder evitar son llamadas, y además estarían cubiertas legalmente, pues la propia compañía que yo tengo contratado, el producto que sea un seguro, que por cambios legales, por ejemplo, de la ley del seguro, si hubiera un cambio legal, me tiene que comunicar. Pues evidentemente va a poder utilizar los datos como cliente para poder comunicarme, pero no a efectos comerciales, no a efectos de ahora de venderme también un seguro de no sé qué, ¿vale? Sino en relación al contrato que tengo y por condiciones legales. O cuestiones relacionadas con seguridad. El banco que necesita que pases por la sucursal para hacer no sé qué operación, por ejemplo, con el tema del blanqueo de capitales, la actualización del DNI. Bueno, pues me podrían llamar, oiga, tiene usted que pasar por la sucursal. Que a veces se aprovecha para hacer 2 en 1, te informan y ya de paso y no te interesará. Claro, y luego lo que siempre conviene es
siempre saber quién nos llama. Antes de, si no nos interesa decir que no educadamente y colgar, saber quién llama para poder precisamente saber identificar y poder hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Cuando yo te preguntaba, Raúl, por ese resquicio en la norma, quería plantearte también ese aspecto en el que la ley incide. Hablamos de que es una ley que recoge que las llamadas comerciales estarán prohibidas si no hemos dado nuestro consentimiento, pero claro, para aquellas empresas domiciliadas en España. Claro. Hay muchas que no operan exactamente desde nuestro Claro, país. creo que lo comentamos en su día cuando salió la ley y ese es uno de los graves problemas. Estamos en un mundo globalizado. Yo puedo estar con todo el respeto, ¿no? Puedo establecer un call center de estos en Guinea Ecuatorial, sobre el cual la legislación española le afecta cero. Aunque la empresa sea española. Pero es que hay trucos para subcontratar. Si la empresa es española, realmente sería un fraude de ley, porque tendrá que cumplir la ley española en tanto y cuanto está operando en España y con público o consumidores españoles. Pero es verdad que ahí hay capacidad de fraude. Y luego, ojo, tenemos que tener cuidado también con que todo esto se mezcla también con los fraudes telefónicos. Entonces, es muy conveniente, desde luego, tener muy claro a quién se autoriza, cómo se autoriza. Por eso, tenemos que aprender como consumidores, aunque sea esa letra pequeña, si además no logramos verla porque no tenemos la lupa, no logramos entenderla, no firmarla hasta que alguien nos diga exactamente qué componente tiene, qué es lo que significa. Tenemos que ser activos en la defensa de nuestros intereses. No podemos esperar que porque salga una norma automáticamente todo el mundo funcione perfectamente, ¿no? Claro. Y si nosotros sentimos que se están vulnerando nuestros derechos, que estamos en la situación de estas personas que hemos entrevistado en la calle, que les llaman incluso a horas intempestivas, que además suele suceder también, sobre todo muchas veces en el teléfono fijo y demás. Si vemos que sentimos que se han vulnerado nuestros derechos, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? Hablamos de la Agencia de Protección de Datos, pero yo no sé si a efectos de posibles sanciones que pueda tener la empresa, porque la norma contempla sanciones, además, relativamente elevadas. Sí, la Agencia de Protección de Datos sería el órgano competente. Se puede hacer a través de asociaciones de consumidores, a través de oficinas municipales de información al consumidor, de forma que nos tramiten precisamente ante la Agencia de Protección de Datos. Es verdad que existe también, ojo, hay veces que esas llamadas tan intensivas pueden ser acoso, desde el punto de vista de penal incluso. Ha habido sentencias ya de condena penal por acoso telefónico, ¿no? Acoso telefónico que no es el acoso personal, por ejemplo, el gravísimo de violencia de género, ¿no? Sino esto también es acoso. El estar permanentemente a un ciudadano o ciudadana, perseguirle para que contrate el producto no sé qué, haciendo... Muchas veces hablamos de cantidades de llamadas impresionantes, ¿no? A un mismo ciudadano, a un mismo número, ¿no? Eso es acoso también. Eso se puede denunciar también jurídicamente desde el punto de vista penal. ¿Y qué tal está funcionando esta otra norma que también entró en funcionamiento más o menos al mismo tiempo, que nos daba derecho también a la ciudadanía a exigir que nos atendiera una persona y no una máquina cuando esté al otro lado del teléfono? En este caso que nos ocupa hoy, estamos hablando de personas que nos tratan de vender algo, pero también sucede que en el sentido contrario queremos acceder a informarnos de algo con una empresa y no conseguimos que nos atienda un operador. Pues ahí yo creo que está funcionando bastante mal y que desde luego se requiere una campaña importante de inspección. Y se requiere también, cuando hablamos muchas veces de la actividad de los ciudadanos, la denuncia de los ciudadanos tiene una importancia, independientemente del resultado final, tiene la importancia porque centra el foco de donde están los problemas y precisamente a las organizaciones de consumidores nos facilita precisamente decir, oiga, a la administración, que es la competente en la inspección, oiga, mire, es aquí donde tiene usted que poner el foco, y este es uno de ellos, porque es verdad que yo creo que en eso sí que ha cambiado muy poco y que todavía... Porque además, lamentablemente, ese tipo de sistemas automáticos de respuesta, muchas veces no está la opción que uno busca. Sí, y nunca al final acaba uno hablando con nadie. Entonces, voy a hacer una gestión X, que puede ser una gestión normal, y resulta que no puedo hacerla de ninguna manera porque no tengo otra forma de conectar más que una máquina que no me da nunca esa opción. Yo lo que hacía antes era engañar siempre o coger otras opciones hasta que al final intentar llegar a un operador, pero es un sinsentido y de hecho la normativa lo que incide es en eso y creemos, ya digo, que se está incumpliendo y que se requiere una campaña de inspección potente que les ponga límite. Bueno, pues esperemos que así sea, porque si está la norma, de lo que se trata es de que se cumpla. Se cumpla. Raúl Alonso, Unión de Consumidores, gracias por habernos aclarado todas estas cuestiones. Buenos días.